Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano Ramón y el día de hoy tengo el privilegio de dar una reflexión o una enseñanza sobre lo que está en la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es una bendición para la vida de cada uno de nosotros, tanto para el que escucha la palabra como para el que da una enseñanza. Es de bendición poder recibir algo de Dios, porque todos los que creemos en Jesucristo sabemos que la palabra es la boca de Dios hablando, la palabra es de bendición y es sabiduría para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, hoy hablaremos de un versículo que es muy conocido por todos, pero realmente practicarlo con esa certeza no es tan fácil, ¿verdad? Vamos a hablar de Filipenses 4:6. Pero antes de eso quisiera hacer una oración, antes de empezar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día. Este es el día que tú hiciste, nosotros nos alegramos y nos gozamos en él. Gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Padre. Gracias por la salud. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí para conocer, meditar y hablar de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú bendigas a todo Ministerio Casesa, en donde quiera que vaya, Padre. Bendice al Ministerio Casesa en la Ciudad de México. A cada uno de mis hermanos que están trabajando ahí, Señor, te pedimos que tú los guardes, que tú los prosperes en sabiduría y que los llenes de bendiciones para ellos y su familia, Padre. Te pedimos que tú bendigas a la pastora Nelly. Te pedimos que cada uno de mis hermanos en la Ciudad de México, Señor, tú los guíes y dirijas siempre, que estén unánimes, juntos, todos en armonía, Señor. También te pedimos que ángeles tuyos acampen alrededor de sus hogares y los defiendan. Que cada persona, Señor, que siga llegando a Ministerio Casesa en la Ciudad de México sea de bendición y que sea, Señor, un medio para que se hable, Señor, de ti, Señor, que podamos nosotros llevar esa gran comisión. Te pedimos también por los pastores César y Estelita de San Martín, Señor. Te pedimos que tú los guardes, que tú les sigas dando mucha salud, bendición y mucha más sabiduría, Padre. Guárdalos en todo lo que ellos hagan, bendice su salir y su regresar, que todo lo que toque en sus manos sea prosperado, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bendice a todas las personas que también están trabajando en San Martín, a cada uno de mis hermanos, guárdalos, Padre, que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos también, sus familias, Señor, bendícelas. Sigue multiplicando, Señor, la cantidad de personas que conocen de tu palabra en San Martín, Señor. Síguelos bendiciendo, síguelos prosperando en todo, Señor. Padre, te damos gracias por todas esas bendiciones. También te pedimos que aquí en Puebla tú sigas bendiciendo al Ministerio Casesa. Bendice, Padre, al pastor Francisco de Chequiná. Te pedimos que tú le sigas dando sabiduría, le sigas dando paz, esa paz que sobrepasa todo conocimiento. A los pastores Dani y a Pame, Señor, también bendícelos, guárdalos, guarda a sus hijos, guarda, Señor, a toda su familia. Te pedimos también que tú estés, Señor, con ellos, que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos y los defiendan, Padre, que tú seas su proveedor, Señor, que tú seas su bendición, Señor, en cada uno de ellos. También, Padre, te pedimos por cada ministerio de Casesa, Señor, a donde quieras tú mandarnos, Señor. Bendice, Padre, Morelos, bendice también Tepeaca, bendice todo lugar donde tú nos mandas, Señor, con el propósito, el único propósito de predicar tu palabra, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada. Bendice, Señor, a todas las personas. Usa, Padre, a cada persona que lleve un mensaje de tu palabra en Ministerio Casesa. También te pedimos que tú bendigas a toda iglesia, Señor, que predica que Jesucristo es el Señor y que tu palabra es poder y que nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Bendice a todas esas iglesias, Padre. Nosotros te damos gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bendice a Ministerio Casesa, Señor, y manténlos como un cuerpo en Cristo Jesús, que todos estemos en Ministerio Casesa unánimes, juntos. Padre, que tú seas el que guíe y el que dirija, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos a ti la honra y te damos la gloria. También bendice, Padre, a todas las personas que escuchan estos mensajes y lleva, Señor, una palabra de bendición, una palabra de consuelo, una palabra de sabiduría para la vida de cada uno de ellos, Señor. Nosotros te damos gracias, Padre, por este privilegio
En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y bien, hermanos, la enseñanza de hoy o sobre el cual queremos reflexionar es Filipenses 4:6. ¿Qué dice la palabra en Filipenses 4:6? Dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6, Pablo, el apóstol Pablo nos exhorta a todos los creyentes a hacer algo que parece imposible, que no estemos por nada afanosos. Dice la palabra, por nada estáis afanosos. ¿Cómo podemos hacer esto al día de hoy? Si en el mundo hoy tenemos o está lleno el mundo de eventos, catástrofes a gran escala, guerras, acabamos de pasar una pandemia, incertidumbre económica, recesiones, violencia sin sentido, problemas sociales, cosas que jamás pensamos que sucederían, han llegado y nos afectan a todos y no nos podemos escapar. Nadie se escapa porque vivimos en este mundo. Y la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción. Eso creo que estuvo en una enseñanza, en la enseñanza del día de ayer, ¿no? Pero que confiemos que Dios ha vencido al mundo. Aún así recibimos malas noticias en la televisión, las 24 horas del día hay noticias de asaltos, robos, ¿no? ¿Cómo podemos no estar afanosos? En algún momento podemos pensar que lo que dijo el apóstol Pablo o lo que el Espíritu Santo le hizo escribir al apóstol Pablo en Filipenses 4:6 es irrazonable o que no aplica para nosotros hoy. Pero hermanos, quiero decirles que la palabra de Dios nunca cambia y su valor es para siempre. Dice la misma palabra, dice, todo pasará menos mi palabra. Entonces la palabra de Dios es incambiable sin importar cuáles sean las circunstancias. Así que si nosotros somos creyentes en Jesucristo, creyentes en Dios, tenemos que tomar todo lo que está en la Biblia seriamente, incluyendo este versículo que habla sobre no estar afanosos. Pero ¿cómo no voy a estar afanoso? ¿O cómo Pablo tuvo esa autoridad para decir por nada estéis afanosos? Simplemente no es posible que no estemos afanosos. De hecho, mientras más tratamos de librarnos de una preocupación, de un afán, más afanosos estamos. Y a veces se hace imposible que nosotros creamos o tomemos este versículo para nosotros, de que por nada estemos afanosos. Pero un principio importante de estudiar la Biblia es que nunca aislemos un versículo y lo interpretemos por sí solo. Siempre tenemos que ver qué es lo que hay antes y qué es lo que hay después. Se le llama contexto. El contexto siempre es importante. Nosotros necesitamos ver qué viene antes de esta palabra con respecto a no estar afanosos y qué viene después también. Y lo que precede a que no estemos afanosos, si nosotros vemos ahí en Filipenses 4, ahí dice, ¿verdad? En el versículo 5, Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego viene una palabra que es de bendición para ti, para mí, para todos. El Señor está cerca. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está cerca de nosotros. Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con todos los que a Él le busquen. Mientras que esta situación o este hecho aplica aquí, lo que dice la palabra aplica a la pronta venida de Jesús, también se aplica para nosotros hoy, porque nosotros al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, sabemos que Dios está con nosotros. Él dejó un consolador y Él está lo más cerca posible de nosotros. Él vive en nuestro espíritu humano. Este significa que nosotros podemos contactarlo fácilmente en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. El Espíritu Santo o Dios Jesucristo mismo dijo, ¿verdad?, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo vamos a dejar de estar afanosos? Dice la palabra aquí, ¿verdad?, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo dice? En toda oración y súplica y con acción de gracias. Así que antes de que el apóstol Pablo nos invitara, ¿verdad?, a no estar afanosos, tenemos esta palabra que nos dice en el versículo 5,
En Filipenses 4:5 dice que seamos conocida nuestra gentileza y que el Señor está cerca. ¿Qué quiere decir que el Señor está cerca? Que Dios está listo para socorrernos. Pero ¿qué sucede con nosotros? La cantidad de preocupaciones o la ansiedad que tenemos o alguna situación difícil nos hace, ¿verdad?, que veamos que esta palabra de no estar afanosos en Filipenses sea difícil de practicarla, ¿no? Son palabras importantes, pero para que nosotros podamos tomarlas y recibirlas y quitar de nosotros toda ansiedad o toda preocupación de manera práctica, tenemos que creerla primero y luego tenemos que practicarla. Hermanos, la fe se practica. Es como el corredor, él practica, ¿verdad?, para llegar a la meta. Entonces, si nosotros no queremos estar afanosos, tenemos también que practicar, creer en lo que dice la palabra, ¿no? Dice que no estemos por nada afanosos, sino que en toda situación hagas que sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios por medio de la oración, del ruego y de la súplica, y luego dice con acción de gracias. Acción de gracias, ¿sí? Sea bueno o sea malo lo que te esté pasando, siempre dale gracias a Dios. Así que en todo, en cada asunto, cada circunstancia, cada situación difícil, nosotros podemos orar y suplicar a Dios con acción de gracias y dar a conocer a Dios nuestras peticiones, poner nuestras peticiones delante de Él. La oración es en general y su esencia es la adoración, o sea, cuando nosotros oramos estamos adorando a Dios. Primero le pedimos, ¿verdad? Decimos, bendito seas, oh Padre Celestial, lo estamos alabando, lo estamos adorando y también estamos teniendo una comunión con Él. Esa es la forma como nosotros tenemos una comunión con Dios. La súplica también es especial y se hace por necesidades o situaciones específicas. Y al final dice aquí la palabra que después de que pidamos, que hagamos oración, ruegos, súplicas, que lo hagamos con acción de gracias. Con acción de gracias, dice la palabra. Tanto nuestra oración como nuestra súplica deben ir acompañadas de nuestras acciones de gracias a Dios. Difícil, ¿verdad? Si estamos en una aflicción, vamos a decir gracias, Señor, porque tú nos permitiste que nos sucediera eso, pero si nosotros creemos en Dios, sabemos que Dios tiene el control de todo. Hace algunos años, cuando yo empezaba a conocer de la palabra, había un evento de la iglesia y empezó a llover muy fuerte. Y el pastor de ahí dijo, Dios nos bendijo con la lluvia. Y yo pensaba en mi mente, ¿cómo nos bendijo si la lluvia va a hacer que llegue menos gente? Pero Dios tiene el control de todo y al final llegó la gente a pesar de la lluvia. Y ahí me di cuenta después de mucho tiempo que todo lo que Dios hace es con un motivo de bendición. Él es un Dios bueno y Él quiere lo mejor para nosotros. Así que hermanos, el Señor está cerca de nosotros y está listo para ayudar. Así que mediante la oración nosotros podemos tener una comunión con Él y simplemente decirle por lo que estamos pasando. También podemos suplicarle y hacer peticiones específicas con respecto a nuestras necesidades, pero tanto nuestra oración como nuestra petición deben de ser con acción de gracias, sin importar por lo que estemos pasando. Tenemos mucho que agradecer al Señor y el Señor se va a agradar de nosotros si nosotros le agradecemos, porque cuando tú agradeces a Dios, le estás dando a Él la autoridad. Le estás diciendo que Él tiene el control de todo. Puedes agradecerle a Dios por su cuidado para con nosotros en todas las circunstancias. Puedes agradecerle a Dios por estar cerca de nosotros y por muchas otras cosas que cada uno de nosotros tiene, puede agradecerle al Señor. Cada quien sabe qué agradecerle al Señor porque cada quien ha vivido situaciones diferentes. Pero nosotros tenemos que agradecerle al Señor siempre. Dice la palabra que estemos gozosos siempre. Es algo difícil, pero teniendo una comunión con Dios lo podemos lograr. Con el Señor en nosotros, no hay necesidad de que nosotros llevemos nuestras cargas por nosotros mismos. La palabra dice, ¿verdad?, que venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Hay un teólogo, un maestro de la Biblia, Watchman Nee, él usó una ilustración sobre las cargas.
Él puso, por ejemplo, que las aflicciones, las cargas del mundo están en el primer piso. Usó como un ejemplo de un edificio y unas personas o albañiles que están subiendo los bloques hasta el tercer piso. Y él decía, las cargas están en el primer piso y un hombre del primer piso le avienta un ladrillo al hombre del segundo piso. El segundo piso somos nosotros. Nosotros recibimos del mundo las cargas. Y este hombre del segundo piso avienta las cargas al tercer piso. El tercer piso podemos tomarlo como significado que es Dios. Todas las cargas que nosotros tengamos, que las pongamos en la mano de Dios, que las llevemos hacia el tercer piso. Pero si esta persona empieza a recibir los ladrillos del primer piso y cuando tiene aflicción o esas cargas le llegan a él, deja de subir esos ladrillos al tercer piso, va a llegar un momento que se va a llenar de cargas y va a reventar, va a explotar. Por eso es que nosotros tenemos que pasar las cargas a Dios. Ese es el ejemplo que usó Watchman Nee. Él dice, un hombre pasa ladrillos del primer nivel al siguiente y el segundo hombre los pasa de su nivel al tercero. Todo va bien siempre y cuando los ladrillos se sigan moviendo, pero si el segundo hombre deja de pasar sus ladrillos y se aferra a ellos, pronto será aplastado por el peso creciente de la carga. Y hermanos, a menudo nos encontramos en esa posición de este segundo hombre. Todo el día nos llegan preocupaciones, problemas y cargas. Y si nos aferramos a ellos, pronto nos vamos a sentir tristes, ¿no? Nos vamos a sentir cargados por todo el peso de estos afanes. ¿Qué debemos hacer entonces? Si estamos tan preocupados, si estamos tan llenos de carga o preocupaciones y nos sentimos amenazados de reventar por el peso de estas cargas, debemos pasarlas al nivel más alto, como dice la palabra, ¿no? Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Eso está en Mateo 11, 28 al 30. Si quieren vamos a darle lectura. Dice así la palabra de Dios en Mateo 11, del 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso dice la palabra en Mateo 11, del 28 al 30. ¿Cómo podemos hacer eso? Otra frase del versículo 6 nos dice, ¿cómo? ¿Cómo? Haciendo conocidas nuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué es hacer que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios? Implica una acción, ¿verdad? Tenemos que darle a conocer a Dios nuestras peticiones. Una acción, un movimiento. Jesús es el verbo y en la palabra de Dios lo maneja como el verbo. Él pide que hagamos una acción, que lo busquemos a Él. La misma palabra en Juan 1:1 dice, en el principio era Él el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego podemos nosotros ver en Apocalipsis 19:13, Apocalipsis 19:13, que dice la palabra, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí vemos que Jesucristo estaba con Dios en el principio y Jesucristo está con Dios hoy y Jesucristo está con nosotros también hoy. La palabra muestra que nosotros tenemos que hacer esa acción, ese movimiento, ir a ese verbo, ¿verdad? Ir con Jesucristo, hablar con Jesús, ir hacia Jesús. Jesús estaba con su Padre desde el principio y nosotros ahora estamos con ellos a través del Espíritu Santo, el Consolador y Ayudador. El Espíritu Santo que el mismo Jesucristo nos dijo, os conviene que yo me vaya porque mi Padre les va a dejar un Consolador. Entonces, hermanos, estamos en un sentido de unión y comunión viva si nosotros compartimos eso con Dios, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras situaciones difíciles. Implica una comunión. ¿Y qué es comunión? Es como estar delante de Dios. Nosotros para tener comunión con Dios tenemos que orar.
tenemos que buscarlo, ¿no? Entonces, tener comunión con Dios nos ayuda a quitar todo afán, toda preocupación. ¿Qué nos dice el Salmo 25:14 o Salmos 25:14? Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. Si tú tienes esa comunión con Dios, si tú pones delante de Dios todas tus peticiones, Él te va a ayudar, Él te va a bendecir. Esto significa que nosotros podemos acercarnos a Dios y dar a conocer nuestras peticiones delante de Él, en comunión con Él, en lugar de ser aplastado por el peso de nuestras cargas, de nuestras preocupaciones. Mucha gente se llega a suicidar a veces por preocupaciones tan grandes. Nosotros podemos soltar todo y volvernos a Dios en oración. En cualquier momento del día, Dios está siempre. Nosotros podemos decirle nuestras preocupaciones y Él va a recibir nuestras cargas. Qué bendición tan grande tenemos nosotros y qué provisión también tan maravillosa, porque la palabra dice que cuando tú pones todas tus aflicciones, todas tus peticiones delante de Dios, en oración y ruego y acción de gracias, viene una promesa de paz. Eso está en el versículo 7. Filipenses 4:7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos que habla sobre paz. Aquí vemos que la paz de Dios, ¿cómo yo recibo la paz de Dios? Dice, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero para poder entender esto de que sobrepasa todo entendimiento, sabemos que el practicar una comunión con Dios en oración es cuando realmente disfrutamos de la paz de Dios. Si tú vas con Dios y le pones todos tus afanes, todas tus preocupaciones, va a venir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz de Dios. La paz de Dios está con nosotros si nosotros le buscamos a Él. Ese es el primer milagro de la oración. La paz de Dios viene sobre nosotros. También vemos aquí en Filipenses 4:9, aquí dice, ¿verdad? Filipenses 4:9, acerca de la paz. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así es como hallamos esa paz que sobrepasa todo conocimiento. Hermanos, es por medio de la oración que viene esa paz, es por medio de la oración que se contrarrestan los problemas, es por medio de la oración que tenemos un antídoto para todo afán. Nosotros sabemos que en Dios tenemos paz. ¿Qué es contrarrestar? Contrarrestar significa disminuir o neutralizar el efecto de algo. Un antídoto es como un medicamento que se usa contra un veneno en particular. Nuestros problemas y nuestras preocupaciones ciertamente nos van a afectar negativamente, pero nuestras preocupaciones son como un veneno dañino para nosotros. Nos dan estrés, no nos dejan dormir, no nos dejan pensar correctamente, no nos dejan estar tranquilos. Pero la paz de Dios, o sea, el Dios mismo como nuestra paz, va a contrarrestar todos nuestros problemas. Es decir, que la paz de Dios funciona como un contrapeso y es el antídoto para nuestros afanes. Pero si solo podemos experimentar esta paz como contrapeso y antídoto si tenemos una comunión con Dios en oración, solo así. No podemos experimentar esa paz ni tener un contrapeso contra toda preocupación si no tenemos comunión con Dios. Y esa comunión es a través de la oración. En la comunión con Dios sucede algo maravilloso. Vamos a ver qué dice Proverbios 8:17. Él dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si tú buscas a Dios, siempre lo vas a hallar. Y no es que solamente estemos buscándolo para contarle nuestros problemas. Yo creo que Dios se agrada de que nosotros
hablemos de nuestros problemas, de nuestras bendiciones, que le demos gracias de todo lo que Él nos da, de todo lo que tenemos. Muchas veces nos fijamos de lo que no tenemos, pero nunca nos fijamos, o la mayoría de veces, no puedo generalizar, ¿verdad? Pero la mayoría de veces no damos gracias a Dios también por lo que tenemos. Cuando nosotros le oramos a Dios, Dios se viene sobre nosotros como una paz. El Espíritu de Dios, eso es lo que da, paz, ¿verdad? Esa es la promesa maravillosa que se nos ha dado. Y es la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento. Y es así como podemos nosotros ser salvos de todo afán, de toda preocupación. Hermanos, la paz de Dios nos guarda nuestros corazones. La paz de Dios no solamente es un contrapeso y un antídoto, sino que también actúa como un guardia. Él nos cuida, esa paz de Dios nos cuida. El versículo 7 dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios va a vigilar que nuestros pensamientos y nuestro corazón esté pensando en Cristo Jesús. ¿Qué significa guardará? Guardará es como cuando se monta una guardia, ¿no? El Dios de paz va a patrullar nuestra preocupación, nuestro espíritu, nuestros corazones, nuestros pensamientos y nos va a mantener en Cristo Jesús, con calma y tranquilidad. Eso es lo que nos quiere dar a entender el apóstol Pablo. Mientras nosotros traemos nuestras preocupaciones y cargas a Dios en oración, nosotros también disfrutamos de tener una comunión con Dios. Hablamos con alguien que sabemos que todo lo puede. Dice la palabra que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El resultado de tal comunión con Él es que la paz de Dios se imparte a nosotros. Esa es la bendición. Cuando después que nosotros oramos, tenemos una paz, una tranquilidad y calma toda nuestra ansiedad. Su paz incluso patrulla sobre nosotros y nos guarda, ¿verdad?, a nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos, es lo que dice la palabra, de cualquier cosa que pueda perturbar nuestra calma en Él, nuestra calma en Dios. La invitación de la palabra o del Espíritu Santo es clara, que por nada estemos afanosos. Y en su palabra también está claro que el Señor está cerca, Jesucristo está cerca, y está cerca de nosotros el día de hoy y está cerca su venida. Son las dos cosas que están cerca. Y por medio de nuestras peticiones a Dios, por medio de la oración y súplica con acción de gracias, la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todos los días, hermanos, recordemos que el Señor está cerca de nosotros y que podemos tener comunión con Él en oración. En lugar de cargar todas nuestras preocupaciones por nosotros mismos, podemos darle nuestras preocupaciones a Él, incluso pedirle lo que necesitamos. Si Dios se agrada de esto, nos los va a dar, ¿verdad? Él sabe si nosotros lo debemos de recibir o no. Él nos conoce, dice la palabra que Él es el que pesa nuestros corazones. Al hacer esto, nosotros disfrutaremos de la paz que Él nos prometió y seremos salvos de nuestras propias preocupaciones y de nuestros afanes. Dios tiene la paz que sobrepasa todo conocimiento. Dios tiene la paz que te va a hacer estar tranquilo, estar confiado en Él. Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos para estar tranquilos, para no estar afanosos. Lo único que tenemos que hacer es creer en esa paz que sobrepasa todo conocimiento, para que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades delante de Dios. Como dice la palabra, en toda oración, en toda súplica, ruego y con acción de gracias. Hermanos, tienes aflicciones, tienes preocupaciones, pídele a Dios. Él te conoce si tú le buscas. Dice la palabra, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dice la palabra también en 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Así que, hermano, por nada estés afanoso. Si tienes preocupaciones, yo sé que no es fácil lo escrito con lo práctico. A veces hay enfermedades, a veces hay situaciones económicas difíciles, a veces no hay trabajo, a veces no hay alimento, pero de todas estas aflicciones,
el Señor te va a librar, porque la palabra dice que no hay justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Es una promesa de Dios. Y pues esta es la enseñanza, hermano. Por nada estés afanoso, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Ayúdanos a practicar esta palabra, Señor, palabra de bendición, que por nada estemos afanosos, que ningún afán del mundo nos quite el gozo que tú das, Padre, porque dice tu palabra que tú, Señor, eres el que lleva nuestras cargas, Padre. Que vayamos a ti todos los que estamos cansados y cargados y que tú nos harás descansar. Que no nos quedemos con todas las cargas como el ejemplo del albañil que en el segundo piso se queda con todos los ladrillos, sino que esa carga la mandemos al tercer piso. Es decir, que la llevemos delante de ti y que pidamos que tú nos ayudes, que tú nos suplas, que tú nos bendigas, Padre, porque sabemos que tú no oyes al pecador, pero si alguno de estos es temeroso y te busca, a ese tú oyes. Hay promesa, Padre, de que tú eres galardonador. Tú das premio al que te busca, Señor. Dice la palabra que porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que le busca crea que le halla y que Dios es galardonador del que le busca. Ayúdanos a buscarte, Señor, siempre. Ayúdanos a estar tratando de estar, Señor, en tu presencia, en espíritu y en verdad. Ayúdanos a ser mejores cada día. Bendice a Ministerio Casesa. Manténlo unánime, Señor, y que esta palabra sea de bendición para cada uno de los que le escuchan, Señor. Gracias porque para mí al empezar a investigar sobre esto fue de bendición. Ayúdame, Señor, a practicarla, a mantenerla en nuestra mente y en nuestros corazones, Padre, ante toda situación difícil. Te damos la honra y la gloria, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos, hermanos. Excelente día.